¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? Qué gusto verlos nuevamente en una versión más de LP. El día de hoy vamos a conversar muy brevemente sobre la prescripción adquisitiva de dominio. Vamos a ver algunos alcances que tiene nuestra legislación, algunos precedentes, la jurisprudencia. Pero ¿cuáles son los requisitos para la configuración de la prescripción adquisitiva de dominio? Eso, entre otros, vamos a verlo a lo largo de este curso. Bien, la prescripción adquisitiva de dominio, aquí algunos temas que abordaremos como sus conceptos, sus elementos, cómo se configuró en el código de 1936, en el código de 1852. En realidad es como bien señala el profesor Lammermoor, la prescripción adquisitiva o usucapión es una institución milenaria, ¿no? Puesto que ya se regulaba incluso en las 12 tablas. También vamos a ver la diferencia de la prescripción adquisitiva con la prescripción extintiva, la prescripción adquisitiva como un modo de adquisición de la propiedad, como medio de prueba, como medio de defensa, cuál es la diferencia entre la prescripción contra tábulas y secundum tábulas, y vamos a ver los plenos casatorios. Ahora tenemos dos plenos casatorios al momento, el segundo y el cuarto pleno, y se viene un nuevo pleno más que va a regular y va a tratar sobre la prescripción adquisitiva directamente. Y algunos precedentes de observancia obligatoria. Estos son los temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a abordarlos. Y de inmediato vayamos al concepto de la prescripción. La prescripción es un modo civil por la cual el paso del tiempo puede permitir dos cosas: la adquisición o la extinción. ¿Sí? La prescripción podría permitir, ¿no?, el tiempo, que es un factor importante en la prescripción, podría permitir que se adquiera algo o podría también habilitar la posibilidad de que se extienda algo. Así tenemos, por ejemplo, ¿no?, García Calderón nos señala que la prescripción es un modo civil de adquirir la propiedad de una cosa ajena o de liberarse de una obligación, ¿ah?, mediante el transcurso de un tiempo determinado y bajo las condiciones señaladas por la ley. La primera sería la prescripción adquisitiva de dominio y la segunda una prescripción de acción. ¿Es prescripción adquisitiva o es usucapio? Hoy vamos a hablar sobre la prescripción que adquiere. En nuestro Código Civil, en el libro quinto de Derechos Reales, dentro de los modos que tenemos de adquirir la propiedad, encontramos a la prescripción adquisitiva, no encontramos a la usucapión como término, como tal. En el derecho romano, evidentemente, se regulaba como usucapión, ¿no?, en la ley de las 12 tablas, si no me equivoco, era la sexta tabla, donde se hablaba sobre la propiedad, la posesión y la usucapión. Entonces, la usucapión como institución del derecho romano era este derecho que surgía a través del tiempo por el cual una persona se hacía propietario de un determinado predio. Bien, en nuestro sistema, de manera muy similar, se regula como prescripción adquisitiva y se encuentra dentro de los modos de adquirir la propiedad. En realidad, una persona puede adquirir la propiedad de diversos modos, ¿no?, de modos derivados o modos originarios. Por ejemplo, los modos derivados clásicos son la compra-venta, la permuta, la donación, el anticipo de legítima, la sucesión intestada. Una persona puede adquirir propiedad de diversos modos derivados y son las maneras más usuales por las cuales una persona adquiere la propiedad. Sin embargo, tenemos de otro lado los derechos de accesión, el hallazgo, y como pilar fundamental o como representante del modo originario de adquirir la propiedad, tenemos a la prescripción. La prescripción es un modo originario porque no me deriva el derecho de otra persona, sino que mi propia conducta ajustada a los presupuestos de ley me convierten en propietario. Esa es la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio no es otra cosa que la exteriorización de mi voluntad, de mi conducta respecto a un determinado bien que, cumpliendo los requisitos de ley, me convierten en propietario. Paso de ser poseedor a propietario sin que otra persona, sin la intervención de otra persona, sin la intervención de otra voluntad. Simplemente cumpliendo los requisitos que están en el Código Civil. El Código Civil establece entonces dos maneras de prescribir.
La primera sobre inmuebles y la primera sobre muebles. Las sobre inmuebles están en el artículo 950 del Código Civil y sobre muebles en el 951 del Código Civil. Entonces, la prescripción va a ser este modo originario por el cual una persona, a través de la posesión y el paso del tiempo, se convierte en propietario sin la necesidad de alguna otra intervención. ¿Sí? No hay necesidad de que otra persona intervenga, otorgue un título, otorgue algún tipo de consentimiento. Lo que sí es importante es de que esta persona que posee el bien cumpla con todos los requisitos que están en el Código Civil y en el Código Procesal Civil. Entonces, ser propietario por prescripción ha significado que mi sola conducta y los medios de prueba que acreditan esta conducta me han convertido inmediatamente en propietario, sin declaración de juez ni de notario. Simplemente opera de pleno derecho por el paso del tiempo. Lo que hace un notario, lo que hace un juez o quizás un funcionario administrativo cuando se traten de predios rurales, lo que hace es declarar un derecho. Declara algo que yo ya tuve, es un acto declarativo, algo que yo obtuve por solamente el paso del tiempo. Así funciona la prescripción. Y vamos a ver cuáles van a ser estos alcances. Entonces la prescripción adquisitiva, a diferencia del usucapio, el usucapio no está regulada como término en nuestra legislación. En nuestra legislación se regula como prescripción adquisitiva de dominio. Usucapio se ha venido regulando en otros sistemas y nació pues a partir en el derecho romano. Bien. Entonces, cuando hablemos del usucapion, estamos hablando en definitiva de la prescripción adquisitiva de dominio. El término usucapion va a venir del latín usucapion, que significa usos, uso o posesión, y caper, que significa tomar o adquirir. La adquisición del dominio a través de la prolongada posesión en concepto de dueño, el digesto inserta el concepto de modestino de la forma siguiente: usucapio et adjecto dominio per continuationem possessionem temporis lege definit. ¿Qué quiere decir? La usucapio es la adquisición del dominio por continuar con la posesión durante el tiempo determinado por la ley. En nuestro caso, la ley nos establece dos plazos: 10 años sin justo título y 5 años con justo título y buena fe en el caso de predios. La usucapion, la adquisición de la propiedad de alguna cosa por la posesión continuada, entonces durante el tiempo designado por la ley. Los romanos distinguían la prescripción de la usucapion y definían la usucapion como la hemos definido nosotros, o sea, una forma de adquirir a la propiedad, y consideraban a la prescripción como la excepción que podría oponer el que había poseído por largo tiempo una cosa a raíz o en contra del acreedor hipotecario que la reclamaba. Justiniano hizo desaparecer esta diferencia y desde entonces son sinónimas las palabras usucapion y prescripción. Entonces el usucapion viene a ser el instituto por el cual el poseedor adquiere el derecho real que corresponde a su relación con la cosa, la propiedad, por la continuación de la posesión. El código, entonces, para resumir o concluir un poco con esta definición de usucapion, va a ser entonces esta manera por la cual yo, poseedor, ahora tengo que ser un poseedor y ahí voy adelantando un poco qué tipo de poseedor tengo que ser. No, tengo que ser un poseedor que no reconozco en otro titularidad. Soy un poseedor que no reconozco en otra persona titularidad. No soy un poseedor inmediato. El poseedor inmediato reconoce en el mediato titularidad. ¿Sí? Yo soy un poseedor que tengo el control sobre el bien y no reconozco en otro titularidad. Y por ejemplo, he cumplido con el paso del tiempo, o sea, los 5 o 10 años. Podríamos decir que la prescripción o la usucapion más utilizada es esta que se cumple por medio del paso del tiempo por 10 años sin reconocer en otra persona propiedad y teniendo los testigos, 6 testigos, los planos visados por la municipalidad
y podríamos decir que esta es la prescripción o usucapio más utilizada. ¿Ah? Pero tiene que haber una posesión entonces continua por estos 10 años, pacífica y pública y como propietario. Entonces estos son los requisitos esenciales que configuran a la prescripción adquisitiva de dominio. La falta de uno de estos hará que no tengamos prescripción. Entonces, como definición, la usucapión o prescripción adquisitiva de dominio como lo regula nuestro sistema es la posesión continuada que tiene una persona que no reconoce título a nadie y que por el paso del tiempo se convierte en propietario. La posesión te lleva a ser propietario, pero no cualquier posesión, ¿ya? Entonces la prescripción va a ser esa. Esta posesión que tiene una persona sobre un determinado bien que al cumplir el plazo de ley más los requisitos que pone la ley, te convierte en propietario, sin necesidad, sin consentimiento ni voluntad de algún tercero, ni siquiera la de un juez o la de un magistrado o la de un notario. Ellos no te convierten en propietario, tú solo te conviertes en propietario. Ellos solamente declaran tu derecho de propiedad. ¿Qué señalaba nuestro Código Civil de 1852? Es lógico que todos nuestros códigos civiles hayan regulado la prescripción porque, como les comento, la prescripción adquisitiva de dominio es una institución jurídica milenaria que se reguló incluso ya desde la ley de las 12 tablas. Del derecho romano ya teníamos prescripción, ya teníamos usucapio. ¿Qué regulaba el Código de 1852? El Código de 1852 señalaba en su artículo 526 que la prescripción es un modo civil de adquirir a la propiedad de una cosa ajena o de liberarla de algún tipo de obligación. Unía la prescripción adquisitiva y la extintiva, el Código de 1852. ¿Cuáles van a ser los elementos? Señalaba el profesor sanmarquino Jorge Eugenio Castañeda. La posesión del prescribiente, o sea que solo se prescribe en tanto se posee, y el transcurso del tiempo. El profesor señalaba la posesión y el tiempo son los elementos vitales para la configuración de la prescripción. Siempre que tratemos a la prescripción, lo tenemos que preguntar, ¿tienes la posesión? ¿Tienes el control? Y vamos a ver si tienes el tiempo. ¿Qué elementos establecía nuestro código entonces de 1852 que podemos reconocer hoy al 2025? Podríamos tener entonces a la posesión, el justo título, la buena fe y el transcurso del tiempo. El 536 regulaba todo lo que hoy se regula en nuestro código de 1984. ¿Qué elementos establece nuestro código de 1852? También tenemos el 527, señalaba que los que tienen capacidad de enajenar pueden renunciar a la prescripción ya adquirida, pero no al derecho de prescribir. Se entiende renunciada a la prescripción adquirida si el poseedor reconoce el dominio del propietario contra quien había prescrito. Por ejemplo, renunciar significa que yo en aquel momento, en 1852, se decía, yo he adquirido, aparentemente tengo la posesión de un bien, he cumplido con el plazo, sin embargo, cuando posteriormente al cumplimiento del plazo venía otra persona y me decía, pero si tú sabes que esa es mi propiedad, y yo reconocía, estaba renunciando a la prescripción ya adquirida, no a mi derecho de prescribir. Por otro lado, tenemos que el 538 de este Código Civil de 1852 señalaba que la posesión debía ser continua para que sirva de base a la prescripción. O sea, no podría haber una posesión interrumpida, ¿no? Entonces, nosotros hoy tenemos lo mismo. El Código de 1984 tampoco acepta una posesión interrumpida. El 539 señala que será justo título para adquirir por prescripción toda causa bastante para transferir el dominio según los modos establecidos en este código. Respecto al justo título, esa también es una interrogante que a veces surge en nuestro sistema. Ojalá que pues, pueda ser abordada en este nuevo pleno casatorio que muy pronto se va a dilucidar en la Corte Suprema. El justo título vendría a ser aquel título por el cual, no un título ilegítimo como tal necesariamente, sino un título por el cual una persona podría creer en su legitimidad y lo otro que por alguna u otra razón este título no le es suficiente para acreditar esta legitimidad o para la inscripción en el registro.
Entonces, podría ser tranquilamente una compraventa, un documento, algún tipo de minuta. Un justo título podría configurar ello, ¿sí? Lo importante sería determinar o establecer de que este justo título, por alguna razón, no le es suficiente a este propietario. Ahora, este justo título también podría devenir aparentemente de un propietario o alguna persona que tuvo algún defecto en su título, algún vicio, y pues este justo título no sea tan certero, tan eficaz, y entonces podríamos operar a la prescripción adquisitiva. Es más, se conoce como prueba diabólica este tema de estar consultando y verificando si el anterior propietario al final es el verdadero propietario. Porque nosotros sabemos que en nuestro sistema es muy complicado definir cuándo estamos ante un propietario. Podríamos tener sobre la misma propiedad, podríamos tener a un poseedor, podríamos tener a otra persona con derecho de propiedad, podríamos tener a un titular registral y podríamos tener a otra persona que tenga algún título de propiedad. Las cuatro sobre el mismo bien. Esto sería algo de nunca acabar. Sin embargo, cuando tú le compras a alguien que ha tenido la posesión, si bien es cierto, podrá tener un título, pero ha tenido la posesión por más de 10 años como propietario, te está dando luces que, aunque su título esté mal, esta persona sería prescribiente. Y hasta ahí es donde tú debes de investigar. ¿Por qué? Porque estás a un verdadero propietario. Sobre él no hay mayor título, porque la prescripción se impone por cualquier persona que tenga algún título o que tenga alguna inscripción registral. La prescripción no fue creada para pelear, la prescripción fue creada en realidad para ganar. El derecho registral no puede contra la prescripción porque la prescripción es un derecho extrarregistral, es un derecho de la vida real, ¿sí? Es una situación fáctica, es alguien que está viviendo en el bien. No, en cambio, el derecho registral tiene una presunción juris tantum, se puede equivocar, sus publicaciones no son exactas. Entonces, no debería caber ni siquiera la duda en este supuesto en el que podríamos poner en tela de juicio al que adquirió el bien por prescripción. El que adquirió el bien por prescripción, él es el propietario, tenga o no tenga título. Entonces, el justo título viene a ser para el prescribiente algún documento que acredita de dónde devino su propiedad, pero que no necesariamente lo define. Salvo que estemos hablando del justo título de los 5 años, ¿no? Estos 5 años en donde pues aparentemente no solamente tendría que ver justo título, sino buena fe, ¿no? Entonces yo debí creer en la legitimidad de ese título para que se me recorte el tiempo a 5 años por el cual yo podría prescribir un bien. Ese no es el caso en realidad. En realidad la gente opta por los 10 años. Sin embargo, esta definición de justo título aún podría albergar una diversidad de documentos que acrediten la titularidad que tú dices tener, ¿no? Y de alguna manera, pues sumada a la buena fe, podrías configurar este justo título. Pero este justo título en realidad no es necesariamente una compraventa. Podría ser cualquier documento que acredite a ti, que te acredite a ti ante un juez o ante un notario, que creíste en la legitimidad de ese título y que por eso creíste serte propietario. Pero lamentablemente este título adolecía de algún defecto. Entonces por eso que apelas a ese justo título, tu buena fe, y a los 5 años. El Código de 1852 también habló sobre la consistencia de la buena fe, en que el poseedor crea esta creencia. Habla de una buena fe subjetiva que es creencia, ¿no? Que quien adquirió la cosa era el verdadero dueño o quien tenía facultad de enajenarla. Entonces justo eso íbamos, ¿no? El caso de la prescripción, en caso de la buena fe, es a este personaje, ¿no? Esta persona que está creyendo. Luego, la buena fe se va a presumir siempre, ¿no? Y en los casos en que no es conocido justo título, no se presume la buena fe, es menester acreditarla. Ahora, ¿qué elementos, acercándonos a nuestro código del 84, establecía el del 36? Elementos muy similares, se adquiere, señalaba ya en el 871, se adquieren inmuebles por prescripción, quienes lo han poseído como propietario de modo continuo durante 10 años, con justo título y buena fe, o durante 30, sin estos dos últimos requisitos.
El 872 señala que quien adquiere un bien por prescripción puede entablar juicio para que se le declare dueño. La sentencia que acceda a la petición es título para la inscripción. Entonces, el 871 te establecía lo que hoy establece nuestro 950 y el 872 te establecía lo que hoy establece nuestro 952. El 871 entonces era la posibilidad que tiene una persona para adquirir el bien por prescripción. Y el 872 era el derecho que tienes tú una vez adquirido para ir y solicitar al juez te otorgue un título. Y es lo que hoy tenemos en el 952. En el 952 del Código Civil, aquel que adquiere, dice el código, puede, si gustas, puedes ir y pedir un título para que este respalde o publicite o te otorgue esa legitimidad de ese derecho que ya has adquirido. Vamos a ver por qué es tan importante este título. El profesor Avendaño decía, un prescribiente sin título en realidad es una suerte de vacío, porque no, el título te sirve para acreditar tu propiedad, para defenderla, ¿no? No solamente, y para incluso poder disponer de ella. Si yo les dijera que soy dueño de este local, ¿ustedes me creerían? Siempre y cuando le muestre un título. Si no le muestro un título, por más dueño que sea, por más derecho de propiedad que tenga, evidentemente ustedes no me van a creer. ¿Qué elementos define ahora nuestro actual Código Civil de 1984? Nuestro actual Código Civil de 1984 regula la prescripción como una manera por la cual una persona se convierte en propietario y te dice que tienen que existir los elementos siguientes: la posesión continua, la posesión pacífica, la posesión pública y como propietario. Vamos a desglosar cada uno de estos requisitos y accesoriamente se piden 10 años y se piden 5 años con justo título y buena fe. ¿Qué cosa te quiere decir 10 años? Te está diciendo, y si nos damos cuenta, antes de ingresar al desglose de cada requisito, esta es la única norma que te admite, si no me equivoco, la única norma que te admite un acto de mala fe. 5 con buena, 10 sin buena. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que la persona que prescribe sabe de que está poseyendo un bien que no es suyo y que aún así el código le dice, tú sabes que no es tuyo, pero compórtate como si lo fueras, si quieres que sea tuyo. Eso es lo que te está diciendo el código. Ya sabemos que no es tuyo, ya sabemos que a ti no te pertenece. Sin embargo, tendrás que exteriorizar algo que tú quieres. No lo que sabes, sino lo que tú quieres. Entonces yo voy a exteriorizar que soy propietario. Yo no puedo decir, yo no puedo exteriorizar y decir, yo quisiera, es de él, pero bueno, pues aquí estoy, me comportaré como propietario. No, porque estás reconociendo a otro. El código lo que quiere es que tu exteriorización de voluntad refleje que tú te sientes propietario por más que sepas que no lo eres. Es más, por eso te dice solo 10 años. Él sabe que no tienes buena fe. Él sabe que tú sabes que no eres propietario, pero necesita que exteriorices que tú te sientes propietario, que tú ya te crees propietario. Bien. Entonces, una posesión que no esté interrumpida, pacífica, que no haya sido sujeta o que no haya sido obtenida por violencia y que no haya sido sujeta de algún tipo de controversia judicial, pública, que evidentemente no sea clandestina mi posesión, que tenga vecinos, tenga testigos, y a lo que les acabo de comentar, como propietario. Aunque yo sepa que no lo soy, yo tengo que decir que soy propietario. ¿Qué quiere decir? Y ahora vamos, ¿no?, a desglosar un poco, ¿no?, qué cosa quiere decir la prescripción, ¿no? ¿Qué quiere decir la prescripción continua? La posesión continua, perdón. La posesión continua inicia con la prescripción y no se admite interrupción. La continuidad de la posesión es la que se ejerce sin intermitencia, señala el segundo pleno casatorio. Entre el segundo y cuarto pleno casatorio de la Corte Suprema se han hecho algunas definiciones sobre la prescripción que he recogido para esta exposición. Lo cierto es que la posesión continua es cuando el código te dice yo no acepto interrupción.
Yo lo que acepto es que tú mantengas siempre el control. Y ahí solamente quiero remitirme un poco cómo se ve la posesión en nuestro sistema. En nuestro sistema, la posesión es tener el control sobre el bien, ¿no? Yo ahorita estoy dictando una clase en LPI, tengo mi auto estacionado en la puerta de la institución y por eso no tengo la posesión. Claro que tengo la posesión porque tengo el control. Tengo el control, yo puedo entrar a la hora que yo quiera al auto, ¿no? Entonces la posesión no es tener el bien ahí, es tener el control del bien. Entonces, mientras yo tenga el control, yo puedo estar prescribiendo un bien o poseyendo un bien, irme a mis clases, irme de viaje 1, 2, 3 meses, lo que fuera necesario, años, porque yo tengo el control. La posesión continua no admite que otro posea. Yo puedo encargar a otra persona que cuide el bien. Eso sí, yo puedo establecer servidores de la posesión, claro. Pero el poseedor soy yo, el que tiene el control soy yo, quien dice quién entra, quién sale, soy yo. Ese es el poseedor, ¿no? Entonces, en la posesión, estamos hablando de una posesión de una persona que ejerce el control del bien y no le reconoce título a nadie. Es una posesión sin interrupción, no una posesión que coge el bien y no sale de su casa hasta que cumpla los 10 años. Eso no es. Estamos hablando ante un poseedor que tiene siempre el control durante los 10 o los 5 años, ha tenido el control, pero ha desarrollado su vida con total normalidad. ¿Sí? Entonces, tener la posesión significa en nuestro sistema tener control. Respecto a esto, en este tema de la posesión continua, incluso el Código Civil te dice, ¿no? En caso no logres determinar, no logres, porque no siempre se tiene prueba de todo, ¿no? A veces pasa de que pues las personas no siempre estaban pensando en prescribir, es más, ni siquiera conocían esta figura, e ingresaron a un predio y vivieron, y no se hicieron de todas las pruebas suficientes, por ahí habían uno que otro documentos, pero no en todos los años. Entonces el código presume tu control y dice, bueno, si por ahí tú puedes demostrarme dentro de estos 10 años algunos documentos que acrediten tu posesión, no es necesario que en todos los años, en todos los meses, me acredite la misma. Pueden haber espacios, pueden haber vacíos y yo voy a presumir que has tenido el control de la misma. Entonces, el código tiene una tendencia a creer en tu posesión continua. Tiene una tendencia a creer que en efecto la has hecho de buena fe y de manera continua. No quiere decir que nuestra legislación exija permanencia de la posesión, puesto que se pueden dar actos de interrupción, como los previstos por el 904 y 953 del Código, que vienen a constituir hechos excepcionales. Por lo que en suma se puede decir que la posesión continua se dará cuando ésta se ejerza a través de actos posesorios realizados en la cosa sin contradictorio alguno durante todo el tiempo de ley. El 904 dice que se conserva la posesión aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera. Por ejemplo, doctores, entonces el Código Civil te dice, yo voy a pensar de que tú sigues en posesión aunque por un hecho de la naturaleza tú no puedas acceder a ella. Mientras tengas el control, no hay problema. Por ejemplo, ¿qué pasó con el tema de la pandemia, doctores? ¿No? Durante la pandemia mucha gente se quedó varada en aeropuertos, algunos no podían regresar a su casa, estaban otros de viaje. Por eso ya perdieron la posesión. Claro que no, ¿no? Claro que no. Y justo a esto se refiere el código, ¿no? Pueden existir hechos de naturaleza pasajera por los cuales tú se va a presumir tu posesión y no vas a perderla. El 953 dice, se interrumpe el término si el poseedor pierde la posesión o es privado de ella, pero cesa si la recupera antes de un año o por sentencia que la restituye. Son dos cosas. Yo
la posesión se puede haber interrumpido por alguna situación externa, habrá que contar nuevamente el plazo, ¿no? O también puede haber sido víctima de algún tipo de despojo, ¿no? Algún tipo eh, de usurpación de la posesión, ¿no? Y si por sentencia, después de 2, 3 años, me retornan a la posesión, yo seguiré en posesión del bien. Yo puedo haberla perdido, pero puedo haber requerido, ¿no? A la tutela jurisdiccional y el juez me ha podido reponer, ¿no? En la posesión del bien. Por ejemplo, el usurpador, ¿no? O una persona, imagínense este caso, ¿no? Un inquilino que dejó de pagar la renta, ¿ya? Y que fue requerido notarialmente para que devuelva el bien, le resolvieron el contrato, le requirieron que le devuelvan el bien y él no devolvía. Él se convirtió en un precario. O sea, ahorita, a partir de que es precario, ya podía prescribir. Mientras él, su contrato estaba vigente, no, porque reconocía en otra propiedad. Sin embargo, desde que se le resolvió el contrato en adelante, pudo tranquilamente constituirse en un precario. Y al precario hay que desalojarlo. Y ahora imaginen de que el propietario cansado de que no le pague lo saca a la fuerza. Lo que va a pasar es que la posesión de este inquilino moroso se va a ver interrumpida probablemente. Pero un juez va a hacer que se restituya la posesión. O sea, él va a regresar al bien. ¿Sí? Su plazo continuará hasta que se le desaloje. Pero la posesión no puede ser violentada, y la posesión es un derecho sin duda, que no puede ser perdido simplemente por la fuerza, ¿no? Entonces, esa es la posesión continua, esta que no acepta interrupción. Ahora, una carta notarial, se ha dicho, ¿podrá interrumpir la posesión? Una carta notarial podrá hacer que nuestro tiempo se detenga. ¿Qué dicen? Una carta notarial, pues, muy probable que no va a ser, ya lo estableció la jurisprudencia, las cartas notariales no interrumpen el tiempo de la posesión, en realidad no la interrumpen. Lo que sí podría interrumpir es un proceso judicial, una demanda formal. Las cartas notariales pues no interrumpen el plazo prescriptorio, ¿no? Así que no habría ningún problema, ningún inconveniente con una carta notarial, ¿ya? No interrumpen el tiempo. Lo que te está pidiendo con el tiempo continuo es que este tiempo no sea perturbado y que tú no te desentiendas del control del bien, ¿ah? Ahora, la posesión pacífica. Esta pacificidad de la cual habla el código podría estar referida a dos aspectos, ¿no? La posesión pacífica se dará cuando el poder de hecho sobre la cosa no se mantenga por la fuerza, por lo que aún obtenida violentamente pasa a haber posesión pacífica una vez que cesa la violencia, señala Albaladejo, ¿no? Entonces, otro supuesto de pacificidad era lo que les venía comentando, que es que la remisión de cartas notariales, las demandas, ¿no? Es lo que quiere evitar el código. Pero la carta notarial podría incluso, o ha sido vista desde un supuesto de continuación, se interrumpe el plazo prescriptorio o si también altera la posesión pacífica. Hemos visto que no interrumpe el plazo, pero ¿qué tal la pacificidad? ¿No? ¿Qué tal la pacificidad? Porque la posesión pacífica, sí, en efecto, no es que yo ingreso a cualquier bien y pues lo tomo y tomo posesión y 10 años me quedo ahí aguantando. No, las cosas no funcionan así. No podría ser prescribiente, eres un usurpador. Sin embargo, se ha establecido qué pasa si por ahí tú tomas el bien por la fuerza, pero luego te mantienes tranquilo. Y el propietario no hace nada para recuperar el bien. Entonces, una vez que has cesado la violencia, aparentemente estarías cumpliendo con el presupuesto de pacificidad. Lo importante en la prescripción
es que esta no se tome por violencia. Yo no puedo tomar una cosa ajena con violencia, porque no cumple con este requisito. Me convertiría probablemente en un usurpador, ¿no? O en un ladrón. Entonces, el cese de la violencia activa la pacificidad. Otro tema que hace referencia a la pacificidad era este tema de las demandas. Las demandas interrumpen una posesión pacífica, pues. Nadie vive en paz con demandas en las espaldas, ¿no? Entonces, no, la pacificidad sí se interrumpe pues con la posesión cuando se demanda la titularidad. Por ejemplo, el propietario puede demandarte desalojo, te manda una acción reivindicatoria, te plantea interdictos. Ahí sí no estaríamos cumpliendo con el presupuesto de posesión pacífica. Entonces, es importante que en la prescripción la posesión sea continua, sin interrupción, y que sea pacífica, sin que sea tomada por la fuerza y que judicialmente yo no haya sido requerido cuestionándome o cuestionándose la posesión. Yo puedo ser requerido por cualquier otra cosa. Se me puede demandar alimentos, se me puede demandar lo que sea, pero no se me puede, eso no interrumpe la pacificidad. Lo que va a interrumpir la pacificidad es que se cuestione mi posesión o que yo ingrese por la fuerza o mantenga la posesión por la fuerza, ¿no? Ahora, ¿cómo podría acreditar? ¿Cómo podría acreditar? Sin duda, en el caso de la posesión continua, la acreditamos con diversa documentación, ¿no? Que en realidad hay libertad probatoria para acreditar la posesión continua. Podrían ser recibos, vouchers, denuncias, constancias de matrícula. La libertad en el tema prescriptorio está dada. No hay un documento como tal que diga, este tema de las constancias de posesión que emiten las municipalidades no son del todo en realidad exactas, ¿no? Porque simplemente en algunos casos se dan para temas de saneamiento. No es que si no tienes tu constancia no te dan, ¿ah? Hay que tener en cuenta eso. La constancia es un documento más que acredita posesión y en cierta medida. ¿Ya? Tu recibo de agua, de luz, esto se acredita en posesión, ¿no? Estas van a acreditar una posición continua. Ahora, ¿qué acredita mi posición pacífica? Mi posición pacífica se va a presumir, sin duda. Pero si yo quiero acreditar este presupuesto, podríamos poner, por ejemplo, certificados o constancias, certificados de antecedentes, en donde yo no tengo ninguna denuncia, judiciales, policiales, donde se advierte que no he tenido ningún proceso. Los testigos también me declaran que mi posesión, pues evidentemente sigue siendo pacífica. Entonces ellos, de alguna manera, configuran o acreditan este requisito. En el otro hay libertad probatoria y acá podrían ser certificados de antecedentes policiales penales y también podrían ser, pues, como le digo, la declaración de los testigos, ¿no? Mi posesión ha sido pacífica y no tengo denuncias, no tengo ningún proceso. Muy bien. La posesión tiene que ser pública. La publicidad, siempre, doctores, siempre tiene un efecto que no solamente funciona en el sistema registral. La publicidad tiene un efecto de oponibilidad, aunque esta no sea a nivel registral. Que tú hagas público algo genera una especie de oponibilidad frente a los demás. Estás diciendo, oye, estoy dando publicidad de que esto es mío. Estoy dando publicidad de que esta es mi situación. Entonces, esto genera una especie de respeto social, como señalaba Potier, una especie de obligación social y moral de respetar. Se entiende que dentro de una posición continua y pacífica, tú no has tenido la necesidad de la clandestinidad, ¿no? Es aquella que resulta contraria a toda clandestinidad, lo que implica que sea conocida por todos. El usucapiente es un contradictor del propietario o poseedor anterior. Por eso resulta necesario que él dé publicidad, que pueda, de manera que pueda ser conocida por estos, para que puedan oponerse a ella, si esa es su voluntad. Si ellos pudieron conocer esa posesión durante todo el tiempo que duró y no lo hicieron, la ley presume que hubo un abandono y la posesión del usucapio se consolida. Entonces, la lógica aquí no es que queremos un sistema en donde la gente, pues, tome lo ajeno. No, claro que no.
Nadie quiere eso. Nadie quiere un sistema en donde todos seamos proclives en poseer bienes que no nos corresponden. Sin embargo, tenemos un sistema en donde la propiedad debe de circular, en donde el tráfico de bienes debe de ser lo más expeditivo posible, en donde el bien, en donde se premia a quien usa y disfruta el bien, ¿no? ¿Por qué? Por la lógica de que la propiedad debe de circular. La propiedad debe de utilizarse. Una propiedad que no se utiliza no es de manera congruente con nuestro sistema. Nosotros hemos adoptado el sistema francés, el sistema de consenso, y hemos adoptado un sistema, por eso, precisamente de consenso, de voluntad, para que sea rápido, sea ágil, para que los bienes circulen en el mercado. Sin embargo, si vamos a tener propiedades aguantadas, vamos a tener propiedades que no se usan, estamos yendo en contra del sistema. Usualmente se decía, ¿no? Usualmente se decía de que, o en un momento se decía, que por el contrario, la prescripción, al ser una especie de posibilidad de darle propiedad a alguien que no tiene, alguien que simplemente ha poseído, tenía un contenido social, pues, ¿no? Porque la prescripción, pues, ejercía una función social, porque en efecto daba la posibilidad de tener a un propietario, de quitarle a alguien que sí tiene, pero que no le interesa, y convertir en propietario a alguien que no tiene, pero que le interesa. En realidad la lógica no es esa. La lógica es todo lo contrario. La lógica más bien es hacer que la propiedad circule. Es una visión netamente económica. La propiedad no, o sea, sí, tiene una función social sin duda. Sanea la propiedad, la ingresa al mercado, le da un valor. Eso sí, tiene una función social sin duda. Pero no no una función de que le da a quien no tiene. No es eso. En realidad, por el contrario, la prescripción tiene una función netamente económica, porque si nos damos cuenta, es como que ya no la vas a usar tú, que la use él. Pero este bien se tiene que usar. Este bien se tiene que usar. Y ahora, tú tienes hasta 10 años para ponerte al bien. ¿Tú qué has hecho en esos 10 años? Él ha estado poseyendo de manera pública y tú no has hecho nada. Esa es la lógica de la prescripción. Si tú no haces nada durante 10 años, este bien tiene que ser de él. No hay otra manera. No puede, porque este bien tiene que ser de alguien. Porque si no es de nadie, este bien se va a perder. Y yo quiero que los bienes circulen. No me estás ayudando. Ojo, que yo no lo use no es que lo haya abandonado. Por ejemplo, si yo tengo un terrenito y yo no lo uso, pero pago los arbitrios, pago el impuesto predial, pago los derechos que hayan que pagarse por tener ese terrenito, pero no lo uso, yo no estoy abandonando el terreno, simplemente no lo estoy usando. Y ahí no se puede prescribir. Ahí no se puede prescribir, evidentemente, porque yo sí tengo el control del bien. Lo que estoy haciendo es no usar. En su momento de repente estoy esperando que se sobrevalore para venderlo o simplemente no hacer nada. Pero yo sí estoy contribuyendo en el sistema económico porque estoy pagando mis impuestos, porque tengo el control, porque me estoy haciendo responsable. Se le prescribe al que se desentiende de la propiedad. Se le prescribe a aquel que no paga nada. Se le prescribe a aquel que se olvidó de la propiedad. Aquel que no paga ni impuestos ni nada, no tiene el control, no le interesa nada. A él se le prescribe. Él pierde la propiedad. Nosotros sabemos, por nuestras lecturas del maestro Jorge Avendaño, por ejemplo, que la propiedad es absoluta, exclusiva y perpetua. La propiedad no se pierde, la propiedad está para siempre. Solamente, y aunque yo la abandone, tampoco se pierde. Se pierde si es que se cumplen dos presupuestos. La abandono y otro empieza a usarlo. No es que solo la abandone, ya. No pago nada, pero nadie la usa, no la pierdo. ¿No? No la pierdo. Salvo, pues, ¿no? Por abandono, por los 20 años que señala el Código Civil, se podría revertir a favor del Estado. Pero en teoría, esta propiedad podría pasar a nombre del Estado. Pero en teoría, el abandono tampoco generaría como tal la pérdida de dominio, porque la propiedad es perpetua. Tenemos muchos artículos que hablan sobre esto. Por ejemplo, la petición de herencia, ¿no? La petición de herencia. Es imprescriptible pedir mi derecho de propiedad. Nunca va a prescribir. La acción reivindicatoria es imprescriptible.
yo siempre voy a tener la posibilidad, pasen los años que pasen, para discutir la propiedad y pedir que me devuelvan el bien. Es imprescriptible, 927 del Código Civil. Entonces, la propiedad, sin duda, no se pierde, pero hay que tener en consideración que cuando se trate del prescribiente, hay que dar publicidad para darle la opción. Para darle la opción a ese titular, a ese propietario, hasta ese momento, para darle la opción de que ejerza algún derecho de acción y pida pues su propiedad. Porque hay otro que está viviendo. La publicidad va a castigarlo a él si después de 10 años de hacerla pública por otra persona, él no hizo nada, ¿no? Ahí sí se le va, evidentemente, el sistema lo castiga y se le pierde el derecho de propiedad, pierde automáticamente todos sus derechos, se desactiva esto y pasan a nombre, pues, del nuevo propietario. Por eso que tenemos un artículo interesante, el 927 del Código Civil dice algo muy interesante. El 927 dice, la prescripción adquisitiva es imprescriptible y no procede contra el propietario que adquirió el bien por prescripción. ¿Cómo es eso? Bueno, contra aquel que adquirió el bien por prescripción. ¿Cómo es eso? O sea, la prescripción no se aplica contra el que adquiere bien por prescripción. Sí, pues porque no hay porque la prescripción, la acción reivindicatoria, perdón, la acción reivindicatoria es un derecho real de acción que tiene el propietario y no aplica contra el que adquiere el bien por prescripción porque tú ya no eres propietario. Tú lo eras. Se desactivó. Perdiste todos tus derechos de usar, disfrutar, disponer y reivindicar el bien cuando pasó el tiempo. Entonces, cuando pasó el tiempo y este bien ahora es de otro, tú ya no puedes reivindicar. Ya no puedes, aunque sea lógico, ¿no? Lo que le digo, oh, doctor, pero es lógico. Si pierdes el bien porque otro lo adquirió por prescripción, tú ya no tienes ni derecho ni usar, ni disfrutar, ni disponer, ni reivindicar como este poder que señala el 923 del Código Civil. Eso es lógico. Sin embargo, a pesar de ser lógico, el Código lo señaló en el 927. Dijo, sí, esta acción, este tributo que tiene la persona para reivindicar, este tributo no se va a aplicar, ya, no se va a aplicar cuando otro adquiera ese mismo bien por prescripción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú ya perdiste, ya no eres propietario. Pues, si otro lo adquirió, tú ya no eres propietario, porque solo hay un propietario. Sobre los bienes, un propietario, un régimen de copropiedad. Pero no es que existan mejores propietarios que otros. Lo que les comentaba en un inicio es que sobre una propiedad puede haber un poseedor, una persona con derecho de propiedad, un titular registral y otra persona con título de propiedad. Pero que tengas un título de propiedad no significa que tengas el derecho de propiedad, ¿no? Entonces, esto es sin duda bastante claro. Por ejemplo, el caso de la sucesión. Miren, en el caso de la sucesión, podría darse el caso de que haya una persona que tenga hijos y que esta persona tenga un poseedor, a un inquilino. Entonces, de esa manera, esta persona, y un bien, esta persona que es titular registral, propietario y poseedor, muere. ¿El registro qué va a hacer? Publicitar. Va a seguir siguiendo publicitando a este titular registral, aunque ya haya muerto, hasta que haga la sucesión. Luego, ¿quién va a tener el derecho de propiedad? Sus hijos. Y luego, ¿quién posee? Otra persona. Todo sobre el mismo bien. Ahora, puede darse el caso de que esta persona en vida le haya vendido a otra, pero que no se haya inscrito. Entonces, tendrías a una persona con título de propiedad. Tendrías otra persona con algún vicio probablemente, ¿no? Porque de repente le vendió, pero no intervino otro copropietario o no intervino el cónyuge. Alguien con título, nulo quizás, inválido quizás, pero alguien con título. Tendrías luego otro publicitado en el registro, luego tendrías a otro como la posesión y luego tendría otro con derecho de propiedad que son los herederos. O sea, te podrías tener a podrían presentarse 4 situaciones sobre el mismo bien, ¿no? Sin hablar de que por ahí, quién sabe, hasta podría haber un prescribiente. Entonces, doctores, la posesión pública es esta, pues, ¿no? Que se va a ejercer sin clandestinidad,
sin ocultar, para dar la opción al titular o propietario, en ese momento propietario, yo ya no necesito posesión pública cuando yo ya soy propietario por prescripción. Esto lo necesito cuando todavía no soy propietario. Entonces todavía acá podemos hablar de otro propietario. La posesión pública yo la voy a necesitar para volverme propietario. Es un requisito para hacer mi plato. Todavía no, recién estoy poniendo los ingredientes. Yo todavía no soy propietario. Cuando yo ya lo sea, ya me olvido de todos estos requisitos. Ya no necesito nada. Ya me puedo hasta desentender de la propiedad. Yo ya no lo necesito. Bien, entonces yo voy a necesitar una posesión pública para que el propietario, estamos hablando de propietario, ahí no estamos hablando de titular, no, estamos hablando para que el propietario, ¿eh? O cualquier que tenga o que crea que tiene un derecho a poseer o a la propiedad, ejerza algún tipo de acción. Para eso es la posesión pública, ¿sí? Para dar esa oportunidad, porque imagínate que tú ejerzas una posesión clandestina, ¿cuál es la opción mía como propietario para oponerme? Entonces no has cumplido con este requisito. La publicidad genera oponibilidad en cualquier sentido. A veces cuando publicamos algo en nuestras redes o nos comportamos de una manera que dé publicidad de algo, estamos generando oponibilidad, estamos generando un respeto social, ¿no? Estamos generando de que para la vista de otros eso se debería de respetar. Yo doy publicidad, tengo mi auto en la puerta de LP, ¿qué estoy generando? No significa de que nadie puede venir y llevárselo. Todos de alguna manera respetan, un respeto social. Hay una obligación social, señora Potier, en obligaciones, ¿no? Entonces, tenemos diversos tipos de obligaciones. Una de ellas es la social, la moral, ¿no? Entonces, la publicidad genera esta especie de oponibilidad social, esta especie de conocimiento social y sobre todo la oportunidad que tiene el propietario para que durante 10 o 5 años pueda oponerse. Bien. Como propietario o el animus domini. Eh, para hablar del animus domini, quizás corresponda muy brevemente comentar a dos profesores históricamente, a dos profesores históricos que hablaron sobre el animus domini, ¿no? Y el corpus en el caso de Savigny, ¿no? Y en el caso del profesor Jering, que habló sobre la intencionalidad con el cual, ¿está bien? Con el cual se comportaba una persona respecto de la posesión de un bien, ¿no? Entonces, para esto, ¿qué decía Savigny? Savigny decía lo siguiente, ¿no? Respecto de un bien, ¿no? Hay posesión cuando se cumplen dos presupuestos. Tienes la cosa y no solamente tienes la cosa, sino que tienes la intención de creerte dueño de la cosa, que era el animus domini. El animus domini era creerte dueño. Decía, creerte dueño era el animus domini. Y el corpus era este tema de acceder, ¿no? De tener el contacto con la cosa. Jering no ahonda sobre el animus domini ni el corpus. Él dice, no, la posesión no es eso. La posesión no es ni creerte dueño, ni tener la cosa ahí. La posesión es cómo te comportas con la cosa. Cuando sepamos cómo te comportas con la cosa, sabremos pues si eres o no eres dueño, ¿no? Ahora, ¿cómo saber? Decía el profesor Jering, cuestionando a su maestro Savigny, decía, ¿cómo saber cuándo tú te sientes algo? ¿Cómo saberlo? Eso es imposible saber lo que dicta nuestro corazón. Es imposible saber si me siento dueño de algo o inquilino de algo. ¿Cómo tú sabes si esta persona que ejerce la posesión aparente sobre este bien, él se siente propietario o él reconoce en otra propiedad? Eso no se va a poder. Lo que sí se va a hacer es de su conducta, de lo que él exteriorice, de lo que él diga, de su comportamiento sobre bien, nos dará luces de qué tipo de poseedores o qué, a título de qué está, ¿no? Si tú ves a una persona custodiando el ingreso a una urbanización
o una puerta de un lugar, o en un banco, ¿tú vas a creer que él es propietario? Solo porque él te lo diga, no, él está ejerciendo quizás la función de un servidor en la posesión. Entonces lo que decía el profesor era, para saber en efecto si estamos o no ante el derecho de posesión, tenemos que preguntarnos cómo se debería comportar una persona con una casa, una chacra, un auto, cómo se comporta. La presunción de la posesión, sin duda, nos presume propietarios, ¿ya? Pero se va a presumir, dice nuestro Código Civil, el ser poseedor se nos presume propietario. Bien, pero hoy en día, cuando se habla del animus domini, ustedes dirán, entonces, doctor, lo que se tiene respecto a la prescripción, si Jering no profundizó en el animus domini y no profundizó en el corpus, sino en la intencionalidad y en la pregunta de cómo se desarrolla una persona con el bien para saber si tiene o no la posesión del bien, y decía, si por ejemplo, ¿no? Y justo iba a eso, ¿no? Si yo tengo el carro en el estacionamiento, yo me estoy descomportando como con respecto del bien, como debería de comportarme respecto del bien, dejarlo allá y venir a hacer mi clase. Así me estoy comportando respecto del bien. Entonces, para Savigny yo no era poseedor ahorita. Yo no sería poseedor, porque ahorita yo estoy en otro lado y mi auto está por otro lado. Pero para Jering sí. Entonces, queda claro que nuestro código tiene el espíritu respecto a la posesión de Jering, ¿no? Porque todo para nosotros es control. Ahorita donde estamos, allá en la comodidad de nuestro hogar, para todo es control. Muy bien. Pero en el caso de la prescripción, cuando se habla de animus domini, no estamos hablando de Jering. ¿De quién estamos hablando? De Savigny. Porque Savigny te decía, tú tienes posesión cuando te comportas como propietario, cuando te sientes propietario. Entonces, para que te diga eso el código, sin duda está haciendo referencia a Savigny, no te está haciendo referencia a Jering. Porque si no, pero ahí yo siempre tengo una posición particular. A ver, si bien es cierto, el animus domini o el comportamiento como propietario lo dijo el profesor maestro Savigny. Sí, esto está claro. Pero no es que Jering no haya dicho o no lo haya definido o no haya hablado del propietario. Lo otro, son instituciones ya de hace bastantes añitos, ¿eh? Y quizás la posesión ya no se esté viendo como Savigny o como Jering. Entonces, en mi opinión, más se acercaría al animus domini o a la intención del propietario, que podría ser válida desde el punto de vista de Jering. Si todo es como yo o como debería de ser, o si nos comportamos como debería de ser, ¿por qué no pensar de que si ejerzo la posesión como propietario de una chacrita, porque como no se puede saber lo que dicta el corazón, yo estoy aquí dictando y también tengo la posesión de ella? Porque si no, no podría poseer, pues, o sea, el animus domini no era incompleto, el poseedor para el profesor Savigny no era incompleto, era animus domini y corpus. Siempre se dice eso. Yo les comento lo que usualmente se dice. Se dice que todo el Código Civil respecto a la posesión es Jering, salvo la prescripción que es Savigny. Esto, como les repito, en mi opinión, ya no es del todo exacto. Yo siento que todo es Jering. Todo es el criterio de Jering, incluso como yo me desenvuelvo respecto de la posesión de un bien que voy a prescribir. Porque yo no estoy en contacto, no hay manera de que una persona esté en contacto corpus 100%. Claro, no te dice corpus, pero te dice animus domini. ¿Y cómo sabes el animus domini de la gente? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que en efecto él se siente propietario? Él, de repente, es más, el propio código también te dice en el 950 sin buena fe. Si no tiene buena fe, ¿cómo por otro lado me dices? Por un lado me dices no tiene buena fe, que es el de 10 años, ¿ah? ¿No? 10 años. Dice, con que tenga 10 años. Y 5 si tienes buena fe. O sea, si tengo 10, no tengo buena fe.
Y si no tengo buena fe, ¿cómo es que me pides que me comporte como propietario? O sea, tú sabes que yo sé que no soy propietario, pero me pides que diga nomás. Pero en el caso de Savigny, él decía, no, tú eres propietario, ¿no? Tú te comportas como propietario. Y tienes la cosa porque te sientes propietario, eres propietario. En cambio, el código te trata de que no eres, ¿no? Lo sabes, pero no lo digas. Y solo créete propietario y no es necesario que tengas el corpus. Entonces no estamos ante Savigny, creo, ¿eh? Yo creo que estamos más en Yeri. Yo creo que estamos más en Yeri, porque no se va a saber al final qué es lo que estás sintiendo, pensando. Entonces no hay necesidad de rebuscar en eso. Simplemente cómo te comportas. Si tú te comportas como propietario, pues estás cumpliendo con el presupuesto de la prescripción. Es una posición personal. Pero lo que les digo es que gran parte de profesores, gran parte de la doctrina nacional se maneja por esto, ¿no? Dicen que el animus domini es Savigny y es sentirse propietario. Cuando te dice propietario es eso, equivale a comportarse como propietario de la cosa, bien porque lo es, bien porque tiene la intención de serlo, y posesión a título de dueño, ¿no? Posesión porque me siento dueño, conocida como possession ad usucapione, nunca puede adquirirse la propiedad por los poseedores en nombre de otro como arrendatarios o depositarios. Cualquier reconocimiento expreso tácito de derecho del dueño interrumpe la prescripción. Yo no puedo reconocerle a nadie propiedad. Yo no puedo decir un día, sí, pues, en una carta notarial cometer el error y decir, sí, pues yo ingresé porque tú me dijiste que te cuide el bien, ya no soy propietario. Basta el más mínimo reconocimiento por cualquier medio en que yo le reconozco titularidad a otro para que se interrumpa la prescripción y se cuente de nuevo en adelante. No para que se pierda, sino para que se interrumpa. Entonces, ¿qué quiere decir? Habrá que nuevamente contar porque aquí tú reconociste propiedad. De aquí al segundo siguiente que dejaste de reconocer, nuevamente, y ya niegas su titularidad, nuevamente habrá que contar porque tiene que ser 10 años en donde tú niegues titularidad en otro. ¿Sí? Bien, doctores. Pasamos a un pequeño break y en unos minutos estamos para la configuración de la prescripción de acuerdo a nuestro actual Código Civil de 1984. Se resumían en lo siguiente, ¿no? Una posesión continua, pacífica, pública y como propietario. Adicionalmente se agregaba un plazo de 10 años si no había justo título ni buena fe y 5 si la había, ¿no? Entonces, esencialmente era la posesión continua, la cual no aceptaba interrupción, pero que venía de un control, ¿no? Una posición continua con control. O sea, la posesión es control, en realidad, sobre el bien, ¿no? Pacífica, que no se haya presentado ningún tipo de violencia, ni ninguna medida judicial. ¿Sí? Pública, que se haya hecho sin clandestinidad, que yo haya dado opción, que mi vivencia haya dado opción como cualquier otra persona, de que estoy poseyendo el bien como propietario. Y como propietario, finalmente, ¿no? El animus domini se estaba dando de que era esta intención de creerme o sentirme propietario. Habíamos hablado de Savigny, habíamos hablado de Yering, ya esta intencionalidad de que se ejerce la posesión sobre la propiedad. Entonces, muy bien. Estos son los elementos. Y ahora, cuando hablamos de los 10 y se adquiere a los 5, ¿cuándo inicia? Desde el momento en que se comienza a poseer, se inicia. Y cesan los actos cuando hay violencia física o moral. A ver, sí, podría ingresar con violencia, ¿ya? Pero luego, cuando cesa esto, automáticamente a partir del cese inicia la posesión. El plazo se computa de acuerdo al calendario, por ejemplo, si inicio la posesión el 11 de junio del 99, si los actos de violencia cesaron acá, de aquí 5 años, vencería el 10 de junio del 2004 y yo ya sería propietario si tuviera justo título y buena fe. Si no lo he tenido, tendré que esperar al 10 de junio del 2009. A partir del 11 de junio del 2009, yo ya soy propietario, ¿no? No necesito notario, no necesito juez, no necesito algún otro tipo de declaración. Bien. ¿Qué ha dicho
la jurisprudencia sobre el justo título y la buena fe. Esto lo hemos sacado, ¿no?, del Código Civil de LP, la jurisprudencia muy interesante, muy enriquecedora. En realidad solo lo van a encontrar en este Código Civil. Y dice: la Corte Suprema ha dicho que el justo título debe ser entendido como un acto jurídico traslativo de dominio, Casación La Libertad 3905-2017. Un acto traslativo de dominio podría ser una compra-venta. Ahora, ¿podría ser una minuta de donación? La pregunta subyace a raíz de la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre lo que ha dicho en un caso muy particular de una donación, ¿no? Bien, habría que ver, como dice el tribunal, cada caso en concreto, pero hasta donde sabemos, la donación es un acto sujeto a una formalidad como es la escritura pública, ¿no? Entonces, un poco particular la posición que ha tenido el Tribunal Constitucional respecto a la configuración de un acto que para su validez necesita la escritura, ¿no? Pero bueno, ahí está la sentencia. Aún así, mantenemos, creo, la posición de que la donación tal, y nos juntamos pues con diversos profesores, ¿no?, que señalan también de que la donación tiene un requisito de validez, que es la escritura. Y hay profesores muy importantes que también están señalando lo mismo, ¿no? Está el maestro, si no me equivoco, Leiser León, Rómulo Morales, entre otros, que señalan que es un poco particular la posición del Tribunal Constitucional respecto a esta figura de la donación, pero podría ser un acto traslativo de dominio si en caso estuviéramos ante una escritura pública. Me adelanto a ello, ¿no? Y podría funcionar si fuera una escritura en caso de una compra-venta, una minuta. Ahora, si tuviera fecha cierta, mucho mejor, ¿no? El caso de la Corte Superior ha dicho respecto al justo título: la transferencia de la posesión acreditada, miren, con una declaración jurada, configura justo título. O sea, ni siquiera un contrato, ¿no? O sea, como tal, ¿no? La transferencia de la posesión. La transferencia de la posesión puede ser totalmente válida, ¿no? Nuestro Código Civil incluso la admite para la suma de plazo posesorio para poder configurar a la prescripción. O sea, la transferencia de la posesión tranquilamente podría estar sujeto de un negocio jurídico totalmente válido. La usucapio puede adquirir un inmueble, se puede adquirir por un inmueble mediante la prescripción ordinaria a fin de subsanar el título adquisitivo si vendedores no le otorgaron escritura pública, expediente 1685-2006. Interesante. Planteamiento de la prescripción. ¿Cómo la planteo? A ver, primero las pruebas, ¿no? La idoneidad de la prueba de la usucapio. Hemos dicho que en la usucapio hay libertad probatoria, ¿no? Esto quiere decir que todo medio de prueba, indicio, presunción, pueden ser ofertados en el proceso judicial. Los indicios son pruebas más utilizadas, como comprobantes de pagos, servicios, tributos, los comprobantes a nombres del propietario pagados por el usucapiente, también pueden ser los indicios de posesión, planos y memorias. Esto lo señala el Código Procesal Civil y si es un requisito, ¿no?, que tiene que presentarse. Ahora, la Corte ha establecido también algo interesante, porque muchas veces pasa de que tú solicitas pues tu visación para cumplir con tu prescripción, vas a la municipalidad y la municipalidad te dice: no, que falta este requisito, este otro requisito, y nunca te dan la visación, nunca te dan. Lo cierto es que, pues ante esto, la Corte ha establecido y ha sido bastante flexible y ha dicho: si tú has realizado, ¿no?, todas las gestiones, tú has realizado para que te den la visación del plano y aún así no te la han dado, el juez podría disponer, ¿no?, algún tipo de peritaje para que se pueda verificar, ¿no?, las medidas y dimensiones del bien que se va a prescribir. Y hay otra situación accesoria. El Código Procesal Civil no es que te diga como requisito a capricho: yo necesito un plano visado y una memoria, sino que es el Estado, de alguna manera, también está dando fe, por medio de esa visación y de tu memoria, del acceso que tú tienes a ese predio. Es una manera, en mi opinión, de que el Estado garantiza de que eres tú, en efecto, el que está en posesión del bien. La visación implica la verificación de la posesión.
en el caso de la municipalidad, pero no para verificar la posesión como tal, sino para acceder al predio y tomar las medidas que resulten necesarias. Pero para poder acceder al predio tú tienes que tener control. Entonces, hay profesores que han señalado precisamente esto respecto a la visación. No es un trámite a capricho, es un trámite que se estableció en el Código Procesal Civil y que de alguna manera complementa también el hecho de tu control. ¿Ah? Bien, entonces estos son los requisitos para demostrar la posesión continua, pacífica y pública y como propietario, y se le agrega el requisito del Código Procesal Civil. Ahora, hay que tener en consideración que la pacificidad, como le hemos señalado hace un momento, podría ser acreditada también mediante certificados de antecedentes judiciales, penales, testigos, también van a sumar declaraciones, van a sumar pues a este caudal probatorio, porque en la usucapión o en la prescripción adquisitiva de dominio lo que hay es libertad para probar, con denuncias, con pruebas, con fotos, vale todo. El Código Civil, como lo hemos señalado, en el 505 establece los requisitos especiales, en realidad los 424 y 425, los que deben tener todas las demandas, pero los especiales, pues señala entre ellos el tiempo de la posesión debe ser acreditada, lo hemos comentado, y se describe el bien con mayor exactitud. En caso de inmuebles se acompañan planos, ¿no? Está establecido expresamente en el 505 del Código Procesal Civil. Entonces, tratándose de bienes inscribibles en un registro, se acompañan además las copias literales de los asientos respectivos de los últimos 10 años. Si se trata de inmuebles urbanos, o de 5 si se trata de predios rústicos o bienes muebles o certificados que acrediten los bienes que no se encuentran inscritos. Se ofrece además necesariamente como prueba testigos, no menor de 3 ni mayor de 6. Y tratándose de deslinde, se ofrece como prueba además la inspección judicial del predio. Bien, a ver. Como hemos visto, acá hay un requisito indispensable, ¿no? Que son los planos. Pero accesoriamente a ello, a la libertad probatoria, para que yo demuestre, ¿no?, que he ejercido la posesión de manera continua, con pacificidad y publicidad, planos y copias literales del bien si estuviera inscrito, ¿no? Si no estuviera inscrito, accesoriamente podría usted en su demanda solicitar la inmatriculación del bien en el registro de predios, ¿no? Pero como usualmente puede ser, ¿ah? Pero como usualmente los predios están debidamente inscritos, usted adjuntará pues una copia literal, ¿no? Una copia literal. ¿Qué ha pasado cuando el bien que usted prescribe y la copia que presenta publicita que estamos ante un régimen de copropiedad o un régimen de acciones y derechos? ¿Se podrá prescribir? O sea, el código te dice que tú no puedes prescribir en un régimen de copropiedad. Claro. Lo que no te dice es que no puedes prescribir en un régimen publicitado registralmente como copropiedad, que son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces no hay problema si usted presenta una copia literal donde se publicita un régimen de copropiedad. No hay problema, porque usted estará acreditando con sus documentos y sus planos que usted no ejerce o no ha ejercido la posesión en un régimen de copropiedad, sino que usted ha ejercido posesión exclusiva. Y ahí sí se puede prescribir. Montón de partidas registrales, montón de casos, donde hay aparentemente, según la partida, un régimen de copropiedad, una venta de acciones y derechos brutal, y luego aparece un prescribiente en el asiento registral. No hay problema, no hay problema. Así que, y esto a veces tiende a la confusión, ¿no? Dicen, entonces, ¿sí se puede o no se puede prescribir en un régimen? No se puede prescribir en un régimen de copropiedad. Lo que hay registralmente es la inscripción publicitada aparentemente en un régimen de copropiedad. El régimen de copropiedad no te lo da el registro. El régimen de copropiedad se da extra registralmente. Se publicite, sí. Si hay alguna observación, ya hay pronunciamiento del tribunal registral que hablan al respecto y estas inscripciones son totalmente válidas. Entonces, no es que no se pueda. No es que no se pueda, o sea, no es que sí se pueda. Entonces el doctor Germán está diciendo que sí se puede prescribir en un régimen de copropiedad. No, no se puede, está prohibido en el código. Lo que no se puede, lo que sí se puede, mejor dicho, es
prescribir sobre un bien cuya partida registral publicite un régimen equivocado. Eso sí se puede. He visto casos, y me refiero pues a un caso, como uno que conocí, en donde aparentemente hay toda una urbanización. Hay parques, hay pistas, hay lotes, y simplemente prescriben un lote. Sin embargo, registralmente pues no se ha hecho la habilitación y hay compra-ventas por acciones. Entonces la pregunta es, ¿estamos ante un régimen donde existe propiedad exclusiva o estamos en un régimen de copropiedad? Obviamente estamos en un régimen donde existe propiedad exclusiva, ¿no? Lo que falta es la adecuación registral y ese es otro problema, ese es otro tema. Para eso están los planos, ¿no? Entonces, espero que hayan entendido esa diferencia. Así que no hay problema con adjuntar las partidas registrales, doctores. ¿Ya? Bien. Título supletorio, prescripción adquisitiva de dominio o rectificación o delimitación de áreas o linderos está en el 504 del Código Procesal Civil y el Código Procesal Civil señala que la prescripción adquisitiva se tramita como proceso abreviado, ¿no? Junto con el título supletorio, cuando no tengo un título, se me ha extraviado, o también cuando voy a solicitar la rectificación de las áreas sobre un predio, o cuando un predio ha tenido un título cuyas áreas no han sido debidamente delimitadas. Bien, todos estos trámites se dan por proceso abreviado. Muy bien. Se tramita como proceso abreviado la demanda que formula el propietario de un bien que carece de documentos que acrediten su derecho contra su inmediato transferente o los anteriores a este, o sus respectivos sucesores para obtener el otorgamiento del título de propiedad, ¿no? Una persona que otorgó un título, una venta, y pues luego falleció, por ejemplo, entonces se tramitará con sus sucesores, una especie como de demanda de otorgamiento de escritura pública. El poseedor, para que se le declare propietario por prescripción, también utiliza el 504 en la misma tramitación, el proceso abreviado. ¿Se emplaza a quiénes, doctores? El 506 habla sobre el emplazamiento procesal. Esta se va a emplazar, aunque no se conozca el nombre y el domicilio del demandado, demandados, y en su caso los colindantes en el auto admisorio de la demanda, el juez dispondrá que el extracto de la misma se publique por 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué este tema del emplazamiento? ¿Y a quién se le emplaza? Se le emplaza al titular registral. Se le emplaza a quien nosotros consideramos propietario. Se le emplaza, en caso nosotros presentemos un justo título, al que nos transfirió. Se le emplaza a los colindantes. Entonces, ¿por qué? ¿No? Porque evidentemente se tiene que dar la opción o la posibilidad de que se pueda ejercer el derecho de contradicción, que se pueda ejercer, evidentemente, se pueda contestar, se puede decir algo, no se vaya a afectar el derecho de algún tercero, y se entiende por naturaleza algo, que nadie va a decir nada. Porque se entiende de que yo ejercí una posición continua, pacífica, me llevo bien con mis vecinos, tengo testigos, lo he hecho de manera pública y se entiende que no va a haber nada. Es más, por esa misma lógica es que se llevó al notario. Se le dio facultades al notario. El notario tiene facultades no contenciosas, donde no hay contienda. ¿Precisamente por qué? Porque se supone que si alguien ha prescrito un bien es porque vive en armonía. Y si vive en armonía, no hay contienda. Y si no hay contienda, puede hacerlo ¿quién? El notario. Por eso. Por eso que un notario puede declarar la prescripción. Por eso que si ante un notario se presenta una oposición, el notario dice, ¿qué pasó? No, que no pasaba nada, entonces vayan a verlo al juez. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, por eso que el notario no es que, ay, cualquiera se le opone y el notario pues ya me mandó al juez y ahora voy a estar como 10 años peleando. Se supone que tú no te llevabas mal con nadie, esa era la lógica de la prescripción, pacífica, pública. Se supone que has tenido 10 años y nadie te ha dicho nada y por eso te estás mandando con la prescripción, ¿no? ¿Por qué vienen y sí, pero solo para molestar? Eso ya no lo puedo ver yo. Ahora, tengo entendido que hay algunos notarios que, por ejemplo, citan las partes, ¿no? Dicen, ¿por qué? No, la verdad, porque no me cae. Podrían, creo, no sé, escuché algunos que propiciaban una especie de conversación, ¿no? Para ver si se desistían de esta oposición y por ahí que propiciaban
la prescripción. Yo creo que eso es muy positivo, ¿no? Lamentablemente, a veces se presenta algún tipo de oposición o alguna cuestión, una carta notarial y todo un proceso no contencioso se va abajo. Y nos vamos al Poder Judicial, en donde las cuestiones son muy lentas y la verdad que pues a veces todo demora demasiado, ¿no? Entonces consideramos que quizás en su momento, ¿no? Los notarios podrían no escuchar a la otra parte como tal, pero a veces se podrían ahorrar muchos años de juicio si tan solo se viera, ¿no? De que hay algunas oposiciones que simplemente no han sido totalmente inmerecidas, injustas, ¿no? Eh, Justo tuve la oportunidad de estar como jurado en una tesis en donde se cuestionaba pues el tema del emplazamiento y la oposición, decían, ¿no? Eh, Decían que la oposición, ¿no? Esta tesista decía, la oposición afecta el derecho de propiedad. ¿Ustedes qué creen? ¿La oposición afectará el derecho de propiedad? ¿O afecta, mejor dicho, creo yo, el acceso a un título de propiedad? El derecho de propiedad, y como consecuencia, como afecta el derecho de propiedad, se afecta un derecho fundamental, decía la tesista. Toda tesis sin duda es buena, excelente alumna, pero yo creo, doctores, que este tema de la notificación y la oposición en realidad, si es que hubiera y se presentara, no es que afecte el derecho de propiedad, porque el derecho de propiedad se va a mantener intacto y va a tener que ser deducido o visto desde los ojos del juzgador. Porque si no, imagínense, como todo el mundo se opone, mi derecho es totalmente violentado. No debería ser así. Esto es un derecho que está ahí y que simplemente el juez lo que va a encontrar es que esté ahí. Es un derecho fundamental, no es cualquier derecho. Y no podría ser violentado pues, por una simple oposición, creo yo, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta algo. ¿Por qué llegamos al título? Yo entiendo, llegamos al título porque yo quiero demostrar que tengo derecho, quiero defender mi derecho y quiero, si se me da la gana, disponer de mi derecho. Eso está bien. Entonces el título es vital. Entonces, una afectación a que yo gestione ese título me estás golpeando demasiado. Pero de ahí a decir que estás afectando mi derecho fundamental, me parece que es algo que todavía tenemos que revisar, ¿no? Eh, porque si no, imagínense, ¿no? O sea, un heredero, fallece su papá, no hago mi sucesión, no tengo título, pero soy propietario, ¿no? Claro, el título es vital. Es más, estamos aquí viendo esto porque queremos un título, ¿no? Pero no es que porque mi título se vea controvertido, mi derecho se va a perjudicar, ¿no? Y ahí viene la lógica de algunos pronunciamientos que voy a comentar más adelante, ¿ya? Entonces, el título sí, pero título no es igual a propiedad. El título es vital para defender a la propiedad donde sea. Pero en el caso de la prescripción, doctores, es más, tenemos un 1135. Tenemos un artículo 1135 en el cual el derecho de propiedad de repente importa poco, ¿ah? Porque dice, se prefiere el primero que escribe. Cuando un solo deudor se obliga frente a varios acreedores a vender el mismo bien, se prefiere el primero que escribe, no al que primero se vendió. O sea, el derecho de propiedad ahí, ¿en qué quedó? ¿A quién se está prefiriendo? ¿Al primero que escribió, al que tiene buena fe? Entonces, ¿y el título? Entonces, a lo que vamos es que en el caso de la prescripción, sí se protege mucho el derecho de propiedad. No te determina mucho el título. Caso del 1135, todas las cosas giran en el título. ¿Qué tan bien está ese título? ¿Con quién tanta buena fe se configuró ese título? No importa mucho el derecho de propiedad. Ahí sí, creo yo. Pero cuando hablamos de la prescripción, el juez más que títulos, si se han dado cuenta, busca saber si tienes el derecho o no. El sistema busca ver si tienes el derecho o no, no busca tanto el título, ¿no? 2022 del Código Civil, doctores. Dice, hablamos de dos derechos reales, ¿no? Ya hemos visto el 1135.
El 2022. ¿Qué dice el 2022? El 20 dice, dos derechos de la misma naturaleza, primero se prefiere al primero que inscribe. O sea, si se enfrenta el prescribiente contra un titular registral y el titular inscribe primero, ¿se prefiere al titular por encima del prescribiente? No. Porque se supone que este titular no tiene buena fe, aunque el 2022 no hable de la buena fe. La buena fe está compuesta e investida en todo el Código Civil y sobre todo la fe pública registral del libro registral. Entonces sería imposible que hablemos de un 2022 que no te diga buena fe, cuando todo el Código Civil habla de buena fe, y más aún cuando en este libro se habla hasta de la buena fe registral, de la inscripción. Y es más, te hacen la diferencia de que el derecho real que gana es el inscrito. Entonces, quiere decir que estamos hablando de buena fe registral. Tiene que estar ahí. Entonces, prescribiente contra alguien que tiene fe pública registral, va a ganar el prescribiente porque el prescribiente tiene la posesión del bien. No hay fe pública sin la verificación de la posesión del bien. Entonces, no hay manera de que un tercero registral o que alguien sobre el registro pueda ganarle pues a un prescribiente. Entonces, ¿qué se está prefiriendo? ¿El título en el caso de la prescripción o el derecho a la propiedad? Está prefiriendo el derecho a la propiedad, no el que tiene el título de propiedad en el caso de la prescripción. Por eso que, un poco controversial, ¿no? Claro, decir que en la oposición, en el trámite de prescripción, se afecta el derecho a la propiedad. ¿Por qué? Porque en la prescripción se analiza más propiedad que títulos, ¿no? Pero, sin embargo, son tesis interesantes. Creo que nos permiten reflexionar y revisar. No necesariamente tienen que compartir exactamente lo que les digo, pero nos invita pues a repensar algunos conceptos, ¿no? Idoneidad de la prueba de la usucapio. Bien. En el caso de ¿cuál va a ser la prueba idónea en el caso de la usucapio? ¿No? En el caso de la usucapio, vamos a tener entonces a la descripción. Las pruebas tienen que tener una descripción tabular del predio, un simple indicio. En caso de controversia, serán idóneos la pericia y la inspección. El domicilio de la usucapiente en el DNI, simple indicio, sí coincide, y si no coincide tampoco es una prueba en contra, ¿no? En realidad, en el caso de la prescripción, las pruebas son flexibles, el DNI, mi DNI no puede necesariamente, debería sí, pero no necesariamente, pues sabemos, refleja nuestro domicilio en donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, el tema de las pruebas puede ser vitales, ¿no? Pueden ser un tanto flexibles siempre y cuando también describan al predio. No vaya a pasarnos como en el cuarto pleno casatorio, que la demandada alegó algo interesante. Yo soy propietario por prescripción, pero no lo demostró. Sus pruebas no acreditaban o discrepaban del predio que era materia de litis. Entonces, sí, prescripción sí, libertad probatoria sí, pero del predio que estamos prescribiendo, ¿no? ¿Quién pueden demandar o quiénes pueden demandar la prescripción adquisitiva de dominio? Primero, para demandar prescripción hay que verificar si tenemos capacidad jurídica, ¿no? El propietario que perdió contrato de compra-venta puede demandar prescripción. O sea, si yo tenía un título de propiedad como una compra-venta y caramba, se me perdió, ¿podría demandar prescripción? Sí, claro. No hay problema. La prescripción es una especie de operación al corazón que podría salvarme de muchas cosas. Las personas jurídicas también podrían prescribir, sí, por medio de sus administradores. 11026-2001, Piura. ¿Puede un copropietario adquirir por prescripción adquisitiva de dominio las cuotas ideales de su copropietario? Eso es otro tema, a lo que había explicado hace un momento. En la copropiedad, la cuota es aquella representación puramente intelectual del fraccionamiento del derecho de propiedad a favor de cada copropietario. Díaz 2018, fuente LP. En el artículo 985 se señala que la acción de partición es imprescriptible y ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquirir por prescripción bienes comunes. Entonces, aquí pues evidentemente no se adquiere por prescripción bien común. Yo hace un momento les comentaba propiedad exclusiva en un régimen de copropiedad publicitado por el registro. Estoy hablando yo, son cosas totalmente diferentes. El 985, en efecto, que estamos de acuerdo, y siempre ha sido así, no se pueden prescribir las cuotas ideales, ¿no? Condiciones del inmueble para usucapir.
El predio que forma parte de otro de mayor cabida debe segregarse por el solo mérito de la sentencia sin requerir autorizaciones administrativas. Se refiere a la independización. ¿A qué voy? No sé si puedo utilizar la pizarra. A ver. Bien. En este caso de esta prescripción se señala lo siguiente. Puede existir registralmente un predio de esta dimensión, ¿no? Un predio matriz, vamos a decirlo así, y puede ser que yo haya vivido o ejercido la posesión en esta parte del predio no independizado, ¿no? Entonces, por la sola sentencia, señala esta casación, se debería independizar. Ya en la sentencia o en la demanda están los planos, ¿no? Entonces no es necesario que, por ejemplo, el registro público, ¿no? U otra entidad nos pida otros planos para independizar aparte de la sentencia. Se entiende que del expediente debería quedar claro que debería independizarse esta parte, ¿no? Bien, entonces se puede segregar, dice el código. Bien, vamos nuevamente aquí. Condiciones, igual, seguimos con las condiciones del inmueble usucapir. La sección de propiedad exclusiva, la usucapio, se extiende a la cuota de participación en los bienes y servicios comunes. Por ejemplo, si yo prescribo un departamento, se entiende de que también, aunque no, los departamentos tienen porcentajes de participación sobre los bienes comunes. O sea, la piscina, la terraza. Si yo prescribo un departamento, los derechos de ese departamento también se entienden como mis derechos. Otra casación, los predios en coposesión. La usucapión ganada por un coposeedor aprovecha el resto. ¿Qué significa esto? Los coposeedores pueden adquirir bien mediante la prescripción si la posesión es de forma conjunta y sobre el íntegro del bien, ¿no? Entonces, podría haber coposesión, claro, podemos prescribir los dos y a los dos nos convertiremos evidentemente en copropietarios, ¿no? Lo señaló, por ejemplo, el segundo pleno casatorio civil. ¿Se puede heredar la posesión con fines de prescripción, doctores? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema en estos casos, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema? La Corte Suprema ha dicho algo interesante. La posesión no se hereda, pero el usucapiente puede adicionar plazo posesorio de su causante si acredita que continúa ejerciendo la posesión del inmueble. Casación 2162-2014 Ucayali. De conformidad con lo dispuesto en el 660, concordante con el 900 y 902, no a todos los herederos le asiste el derecho de usucapir, toda vez que solo puede acceder a este derecho quien continuó con la posesión, no siendo posible que aquel que no lo hizo. Adición, artículos pertinentes, adición al plazo posesorio, adquisición de la posesión por tradición y sucedáneos de la tradición. Vamos aquí para explicar esto sobre la herencia de la posesión. Vámonos un ratito a la pizarra. Bien. A ver. Podría darse el caso siguiente, ¿no? Podría darse el caso que sobre esta propiedad, ¿no? Ernesto haya sido o haya estado poseyendo el bien, ¿no? En posesión del bien por 8 años, por ejemplo. Y Ernesto tenga 5 hijos, su hijo A, su hijo B, su hijo C, su hijo D y su hijo E. Ah, muy bien. Pero solo con Ernesto vive su hijo B. Una vez que fallece él, de acuerdo a lo establecido por la Corte, como señala el 660 en teoría, las obligaciones y derechos deberían de pasar a todos los hijos. O sea, el cuestionamiento era, ¿este derecho que él posee, su posesión, debería pasar a todos? No, solamente va a pasar para B. B necesitará 2 años más para ser el único propietario por prescripción adquisitiva de dominio. Solamente B, porque B podrá continuar la posesión de Ernesto conforme al 898
adición al plazo posesorio. Eso es lo que ha establecido esta casación. Interesante y hasta cierta medida justa, ¿no? Ahora, otra cosa sería, y con esto voy respondiendo, creo ya varias preguntas, otra cosa sería que yo, o que en el caso que les planteé hace un momento, Ernesto, sí consuma la prescripción, que se vuelva propietario y luego muera. Ahí sí se va a transferir a todos, aunque no vivan con él. ¿Por qué, profesor? Porque ya no estamos transmitiendo o transfiriendo posesión, sino que estamos transmitiendo propiedad. Y la propiedad sí va a pasar a todos sus herederos, ¿no? La posesión la continúa el que posee, pero la propiedad sí se transmite a todos los herederos. Entonces, si él muere y todavía no era propietario, la continúa el que poseía con él. Si él muere, pero ya era propietario por prescripción, pero no tenía título, esa propiedad le va a corresponder a todos. Todos gestionarán la prescripción. ¿Sí? No es que muere y acaba, no, no, no. Si él ya había cumplido el plazo, ya hemos quedado de que solo necesitas el plazo para cumplir con la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Bien. Tuviera más agua, por favor. Es factible la prescripción de inmueble del Estado, que ha dicho la Corte, ¿no? Si se cumplen los requisitos antes de la ley 29.618, esta ley, la 29.618, estableció algo interesante, ¿no? Ya no se pueden prescribir bienes del Estado, sin embargo, se preguntaban, ¿y qué hacemos antes de la publicación de la ley? ¿Qué hacemos si estábamos en dominio privado del Estado y habíamos cumplido con los presupuestos de prescripción y luego salió la ley? Esta ley además genera la presunción de que el Estado es poseedor de sus bienes para que precisamente no se dé más prescripciones, más invasiones, ¿no? Entonces, hubo un pleno nacional, civil y procesal civil, desarrollado el 8 y 9 del 2016 en Lima, que estableció por mayoría, dice, la primera ponencia que enuncia lo siguiente: puede declararse la prescripción de dominio sobre bienes de dominio privado del Estado si es que antes de la entrada en vigencia, 2010, el poseedor ya ha cumplido con los requisitos necesarios para acceder a la prescripción. Entonces, ¿podemos prescribir bienes de dominio privado del Estado hoy al 2025? Sí, siempre y cuando se cumpla el requisito del Pleno, que quiere decir siempre y cuando yo haya cumplido los requisitos de los 10 años, ¿no? O 5 antes de la vigencia de la ley 29.618. Solamente antes de eso podría, hoy no podría, no hay manera de que yo pueda tomar posesión de un bien y pues que pretenda prescribir, ¿no? Evidentemente eso no se va a poder. Pero la pregunta es si hoy 2025 un juez podría declarar. Sí, claro que sí, porque ya tenemos un pleno, ¿no? que ha establecido las reglas claras. Entonces, para ese caso no habría ningún problema, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la sentencia? Sin duda, una sentencia de prescripción adquisitiva de dominio tiene efectos declarativos, ¿no? No tiene efectos de constitutivos. Los efectos constitutivos son aquellos que surgen recién cuando el juez los dicta, como el matrimonio, el divorcio, ¿no? En cambio, la prescripción sucede sin declaración de una autoridad. Entonces, el efecto de una sentencia de prescripción o de una declaración notarial es declarativo. Ahora, ¿esto dónde está? Está definido en el artículo 952 del Código Civil. Es más, el 952 expresamente señala lo siguiente, ¿no? El 952 dice expresamente: puede aquel que adquirió el bien por prescripción solicitar al juez se le declare propietario. Solicitar se le declare. Solicitar se le declare algo que ya es, ¿no? Es algo así como cuando un hombre le declara su amor a una persona, ¿no?
no es que el amor surge a partir de que tú se lo dices. Ya surgió antes. Lo que estás haciendo es decírselo. Decirle lo que ya pasó, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la prescripción. Y esto ya pasó. Lo que yo estoy haciendo es decir algo que ya pasó. O sea, que ya está el derecho, ¿no? Bien. Entonces los efectos de la sentencia pues son declarativos. La prescripción es su diferencia con la prescripción extintiva. Ya lo había comentado al inicio de esta clase, ¿no? Muy brevemente lo voy a repetir por un tema de tiempo. La prescripción adquisitiva y su diferencia con la extintiva, ¿no? El transcurso del tiempo, ¿no? En el transcurso del tiempo, en la prescripción adquisitiva con la extintiva, en el caso de la adquisitiva, el tiempo me va a servir para adquirir un bien, y en el caso de la extintiva, el tiempo me va a servir para extinguir una obligación. Hay obligaciones que no se extinguen, como por ejemplo aquellas tomadas con empresas del sistema financiero y que garantizan hipotecas. Esas no se extinguen. Sin embargo, por regla general, hay una ley que te dice que no se extingue. Después de ella, toda obligación debería de extinguirse, ¿no? Entonces, las obligaciones como tal se extinguen pero cuando yo ejerzo posesión sobre un bien, no se extingue. Se extingue en realidad el derecho, sí, del propietario. Y yo adquiero el derecho, la posesión que juega a mi favor, yo adquiero un derecho real. Entonces la diferencia entre la prescripción adquisitiva y la extintiva es que la adquisitiva me permite adquirir un derecho. La extintiva me permite extinguir obligaciones. Una está en el ámbito del derecho real y otra está en el ámbito del derecho de obligaciones o derechos personales. La prescripción adquisitiva de dominio como modo de adquisición de la propiedad. Ha quedado claro que como modo de adquisición de la propiedad, la prescripción adquisitiva de dominio, pues está amparada en el 950 y es un mecanismo muy seguro, el mejor, el más seguro, para adquirir una propiedad. Cuando no se tiene un título, no se tiene un transferente, ¿no? Entonces, la prescripción adquisitiva de dominio es una manera por la cual yo me hago propietario. ¿Ah? Bien, la prescripción como medio de prueba. Claro, yo tramito la prescripción. O sea, la prescripción sirve para adquirir y sirve cuando yo tramito mi título por prescripción para que yo pruebe eso que he adquirido. Si no, ¿cómo lo pruebo? Si yo he vivido 10 años en este bien, ¿bastará con que yo se los diga? Ustedes de repente me podrán creer, ¿no? Pero algunos sí, algunos no, con miedo. Entonces, ¿será suficiente con que yo les diga, no, yo he poseído, mira, acá está mi expediente? ¿Será suficiente? Entonces, el título o la prescripción, el título de prescripción, propiamente dicho, me sirve para probar mi propiedad. Ahí nos damos cuenta de la importancia de la propiedad. El título de prescripción me sirve para probar la propiedad, no me sirve para otra cosa, ¿no? Bien. Entonces, con la prescripción adquiero, pruebo la propiedad. Y ahora la prescripción adquisitiva de dominio como medio de defensa de la propiedad, ¿no? Entonces, he adquirido la propiedad con prescripción, he probado la propiedad y ahora alguien me está controvertiendo mi propiedad. Cuando yo tengo, y ahí puedo utilizar el título o puedo utilizar mi solo derecho. ¿Sí? El título o mi solo derecho. Y por ejemplo, podría ser en el caso del cuarto pleno. Se utilizó como medio de defensa o argumento, digámoslo así, que tuvo la demandada y que hizo de alguna manera reflexionar a los jueces en un proceso de desalojo, ¿no? Sobre la prescripción. Entonces, la prescripción adquisitiva me va a servir para defender a la propiedad. Hay un pleno por el cual yo ya me adelanto, ¿verdad? Que sirve también como medio de defensa. En este pleno se ha establecido que en una acción reivindicatoria tú podrías vía reconvención también señalar que eres propietario por prescripción. Y por contestación de demanda cuando tú tienes tu título. Entonces la prescripción me va a servir, aunque no tenga título. Entonces, la prescripción me sirve para adquirir, me sirve para probar, me sirve para defender.
El 927 habla incluso la acción reivindicatoria es imprescriptible y no procede contra el prescribiente. ¿No? La acción es imprescriptible, la acción reivindicatoria, esa acción que yo tengo para pedirte la posesión, yo no la pierdo nunca, pero nunca la puedo usar contra el que prescribió porque prescribió ese nuevo propietario y yo ya no puedo usar la reivindicación, ¿no? Recordemos entonces que 923, doctores, establece este derecho perpetuo absoluto que tiene el propietario y el propietario es un prescribiente y como consecuencia tiene el poder jurídico ¿de qué? Que le va a permitir usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. O sea, defender. Si soy propietario por prescripción, tengo todos estos poderes y el de defender mi bien, reivindicar. ¿El prescribiente puede reivindicar? Claro. El prescribiente puede reivindicar porque el prescribiente es propietario. Es como que como hablemos que el comprador puede reivindicar, claro, porque el comprador es propietario, ahora acaba de comprar el bien. Aquí tenemos este acuerdo plenario establecido en el 2021 en el Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil, en donde se señala, ¿no?, la oposición del derecho de prescripción adquisitiva en un proceso de reivindicación que se estableció lo que les acabo de comentar. Lo que les acabo de comentar. En un proceso de reivindicación, si tú eres prescribiente, tienes que señalarlo vía reconvención para que se te declare en un proceso de conocimiento tu derecho de prescripción. ¿Sí? Esto está aprobado, esto lo ha establecido también la Corte, y en efecto, no tengo título. Entonces, vía reconvención, tengo todos mis papeles, me han demandado la acción reivindicatoria, me quieren sacar del inmueble. Muy bien, tienes ahí tus 30 días para que tú reconvengas, le digas, no, yo no soy primero, le digas, yo no soy un precario, yo soy propietario, y aprovecho esta demanda para que también me declares prescribiente. ¿Ya? Bien, el cuarto pleno casatorio, el argumento que se ha adquirido la propiedad por prescripción estableció en uno de sus reglas vinculantes, el argumento de que se ha adquirido la propiedad por prescripción puede servir para defender la misma en un eventual proceso de desalojo. Miren, hasta en un desalojo. Así se ha señalado en el cuarto pleno casatorio que establece que el precedente 5.6, la facultad que el demandado tiene para invocar como medio de defensa la adquisición por prescripción. La usucapión contra tábulas y segundum tábulas son temas un tanto doctrinarios y un tema un tanto práctico. La usucapión contra tábulas en nuestro sistema peruano significa la simple prescripción contra el registro. ¿A qué voy? Una persona adquiere un bien, es posesión, con posesión continua, pacífica y pública, hace su trámite y esta prescripción puede servirte para ir en contra de lo que dice el registro. Si el registro dice que el propietario era A, bueno, ahora el propietario es él y no pasa nada y sacamos el asiento de él y ponemos al nuevo propietario. ¿Por qué? Porque la prescripción se impone al registro. Así funciona en nuestro sistema. En el sistema español funciona la usucapión contra tábulas cuando el prescribiente se enfrenta a alguien que compró como tercero aparentemente registral del que figuraba en el registro. Es algo diferente. En nuestro sistema usucapión contra tábulas es conocido como que el prescribiente se enfrenta contra el titular. En el sistema español, la usucapión contra tábulas es el prescribiente se enfrenta no contra el titular, sino contra el nuevo titular del titular, que quiere alegar la buena fe. Y en ambos casos se ha demostrado que siempre gana el prescribiente. En el caso de la usucapión secundum tábulas, es la usucapión del propietario. ¿Sí? Es una usucapión que la hace el mismo propietario. El propietario sabe que adquirió un bien que puede adolecer de algún vicio. Y él dice, pero yo adquirí ese bien ya hace más de 10 años. Ya, yo sé que lo adquirí con vicios, por ahí, habían cosas que no estaban bien, pero bueno, yo ya lo adquirí más de 10 años, entonces yo me autoprescribo, señala, ¿no? Entonces la usucapión secundum tábulas. Bien. Estos son los presupuestos respecto de la usucapión, ¿no? Lo que les comentaba sobre la usucapión contra tábulas, nosotros tenemos un 952, que para nosotros este es la usucapión contra tábulas, o sea, la usucapión que se enfrenta con lo que se publicita el registro. Sin embargo, el artículo 36 de la ley hipotecaria española habla de otro tipo de usucapión contra tábulas. Dice, aquel que adquiere de que se publicite en el registro y se enfrenta contra un prescribiente. Entonces la regla aquí es si es que el que adquirió del registro tenía la posibilidad de conocer que el bien estaba en posesión de otra persona, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos esto, pero tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional y también tenemos un acuerdo un pleno
jurisdiccional que establece que la buena fe en el caso de transacciones inmobiliarias se verifica con la posesión o se establece con la posesión. Entonces no vamos a necesitar quizás trasplantar una norma así, porque ya vamos a darnos cuenta que aunque adquiera un tercero u otro tercero, va a ganar el prescribiente. ¿Por qué? Porque estas adquisiciones no gozan de buena fe. O sea, quizás el Tribunal Constitucional y la Corte, sin evaluar este conflicto, también solucionó, a propósito del tercero de buena fe en transacciones inmobiliarias, sin evaluar ese conflicto, también solucionó otro problema. Bien. Acá hay algunas preguntas sueltas. En los casos del tercero versus el prescribiente, la jurisprudencia no ha sido uniforme. Eso es algo que hasta la fecha está. Ojalá que en este nuevo pleno casatorio se pueda evaluar también, ¿no? Aunque, como les repito, ya no me parece necesario, quizás por eso no lo toquen. Es necesario un cambio normativo al 952. Hemos visto que no, porque ya tenemos precedentes. El tercero en conflicto, tercero versus prescribiente, ¿es necesario valorar la situación positoria del bien? Claro que sí. Según el Tribunal Constitucional, los deberes de diligencia aplican para todos los casos en que se pretenda obtener la protección del 2014. Entonces, cuando no hay esa verificación, evidentemente no vamos a estar, el tercero jamás podrá ganarle pues al prescribiente, ¿no? Bien, han habido diversas casaciones a favor del prescribiente, a favor del tercero, ¿no? Pero tenemos pues un pleno jurisdiccional nacional y una sentencia del Tribunal Constitucional que habla sobre la configuración del tercero de buena fe. Entonces, los requisitos que le piden este tercero se contradicen con la naturaleza del prescribiente, porque el prescribiente posee el bien. Entonces, si tú supuestamente para ser tercero necesitas verificar la posesión, cuando la verifiques vas a ver a un prescribiente y si aún así lo compras no tienes buena fe. En consecuencia, esto que no era para la prescripción, le hizo ganar a la prescripción. O sea, ya no necesitamos una ley hipotecaria, artículo 36 de la ley española, para decir que tenemos una regulación similar nosotros a nuestra manera, con un 952, y con nuestra humilde prescripción contra tabula, solamente contra el que figura en el registro, ya tenemos en realidad lo que se ha establecido en el sistema español, ¿no? Bien, hay profesores, la mayoría de profesores nacionales y españoles hacen referencia pues de que siempre se debe priorizar el derecho de la prescripción, ¿no? Bien. Las conclusiones a las que puedo arribar, bueno, ya les he comentado que tenemos dos plenos casatorios, tenemos el segundo pleno casatorio y tenemos un cuarto pleno casatorio. El segundo pleno casatorio que hace referencia, ¿no?, a que dos coposeedores pueden prescribir y generar un régimen de copropiedad por prescripción. Claro, hemos visto que se puede alegar como medio de defensa la prescripción en un cuarto pleno casatorio y ahora se viene un nuevo pleno casatorio, vamos a estar a la expectativa de ello. Tenemos también precedente de observancia obligatoria del Tribunal Registral sobre la prescripción. Aquí se puede inmatricular con sentencia, también lo había comentado hace un momento. Si la sentencia que declara la prescripción recae sobre un bien ya inmatriculado, no pasa nada, pero si recae sobre un bien que todavía no está inmatriculado, se le puede pedir agregar accesoriamente que me declares mi derecho de prescripción, te pido me declares, lo inmatricules, ¿no? Bien, resulta procedente la inscripción de la prescripción adquisitiva de dominio tramitada notarialmente respecto de terrenos que cuenten con edificaciones, aun cuando la edificación no haya sido materia de un procedimiento de regularización. Tenemos en realidad diversos precedentes. Acá hay un precedente interesante, el carácter social del bien adquirido por prescripción. Por uso de los cónyuges, los bienes adquiridos por prescripción adquisitiva durante la vigencia de la sociedad de gananciales se presumen sociales. Esto es un poco discutible porque la prescripción no es una adquisición a título oneroso, ¿no? O sea, una persona, un hombre puede adquirir un bien y necesariamente se tiene que presumir la ganancialidad. El régimen que es social. Bueno, tenemos ese precedente de observancia obligatoria que hace esa presunción. Bien, doctores, ya hemos visto que se pueden prescribir bienes del Estado, no se debe el registrador pues no debe de involucrarse en las cuestiones por las cuales se declararon, ¿no? También se puede prescribir bienes en donde hay inmovilizaciones temporales, no hay ningún problema. Podría válidamente el tribunal ha admitido esa posibilidad porque la inmovilización en realidad
no es un tema que la prescripción es un hecho superior. La inmovilización simplemente es para que no se puedan disponer bienes. La rectificación de calidad del bien, sí, también en caso del decreto legislativo 667, no procede que en ser registral se rectifique la calidad de un bien en los casos de usucapión regulada por este decreto legislativo, no obstante la condición de casado del usucapiente. Entonces así vamos a ver diversos precedentes. Me quiero despedir señalando, pues, agradeciendo nuevamente a los amigos de LP, Pasión por el Derecho, citando pues al gran Santiago Ramón y Cajal. El tiempo nos ha quedado corto. Como bien señala el Nobel de Medicina, no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotadas en las cuestiones. La ley podrá ser muy poderosa, pero más poderosa es la realidad. Como hemos visto en el caso de la prescripción, se impone la realidad por encima de cualquier ley o de cualquier presupuesto. Gracias nuevamente LP por la invitación.